Muy buenos días, soy José Antonio Vega, el director del periódico 5 Días, y quiero darles la bienvenida a este nuevo debate del Foro Futuro, ese observatorio de tendencias económicas organizado por 5 Días El País Economía con la colaboración de Banco Santander. En el debate de hoy vamos a hablar del nuevo paradigma laboral. Es un asunto del que hemos hablado ya en otras ocasiones, pero que consideramos que ahora necesita una nueva vuelta después de comprobar cómo el mercado de trabajo se ha distorsionado, se ha cambiado con la aparición de la pandemia, la irrupción del teletrabajo y seguramente con la intensa digitalización de la economía que se ha iniciado en este proceso. Tenemos un mercado de trabajo que tiene el doble defecto de dejar a una muy buena parte de la población sin empleo, no proporciona empleo a una proporción del 20% de la población activa, más del 40% en el caso de los jóvenes, pero que además en paralelo deja muchas ofertas de trabajo sin cubrir, seguramente por defectos del propio sistema educativo. De todo eso vamos a hablar hoy, como vamos a hablar también de cuál es la nueva relación entre el trabajador y la empresa con el teletrabajo. Un formato que ha venido para quedarse, pero que está de alguna manera amanerando también la relación entre trabajador y empresa, que está de alguna manera diluyendo la relación profesional entre el trabajador y la empresa. Y de todo eso vamos a hablar en este debate con los expertos a los que convocamos habitualmente, que paso a presentarles a continuación, que son Susana Malcorra. Susana, muy buenos días, bienvenida. Susana es decana de la Escuela de Asuntos Públicos y Globales del Instituto de Empresa. Me gustaría presentarles también a Fernando Fernández, que es profesor de Economía del Instituto de Empresa Business School. Buenos días, Fernando, bienvenido. Santiago Carbó, que es catedrático de Análisis Económico de la Universidad de Granada y director de Estudios Financieros de Funcas. Bienvenido una vez más, Santiago. Gracias, buenos días. Y Francisco Pérez, que es profesor emérito de Análisis Económico de la Universidad de Valencia y director del Instituto Valenciano de Investigación Económica. Paco, buenos días y bienvenido. Buenos días, muchas gracias. Y por último, les voy a presentar a José María Peiró, que es catedrático emérito de Psicología Social de la Universidad de Valencia y también investigador del IBIE, y que le hemos invitado especialmente a esta sesión precisamente por sus conocimientos sobre la psicología social, la psicología del trabajo, para que nos ayude de alguna manera a interpretar estas nuevas tendencias de los mercados, a qué es lo que necesita la población, fundamentalmente la población juvenil, y un poco cuáles son las tendencias que están de alguna manera marcando el devenir en el mercado de trabajo en el mundo. Cuando quieras, José María, adelante con tu exposición. Muy bien, pues nada, en primer lugar, agradecer al foro y a 5 Días y al Banco Santander la invitación por participar en este debate. La verdad es que estoy encantado. Y como has dicho, José Antonio, el planteamiento que voy a hacer es un planteamiento introductorio para suscitar distintos aspectos que supongo que después irán siendo retomados en el debate. Como ya has anunciado, se trata de reflexionar sobre el nuevo paradigma laboral que está emergiendo y el papel que sobre todo la educación y la gestión del talento tienen en ese, o han de tener en ese paradigma. Vamos. Primero creo que hay que situar en el contexto de que este nuevo paradigma laboral, como le llamamos, estaría, digamos, en el marco apareciendo en el marco de la cuarta revolución industrial, que está impulsada sobre todo por el proceso impresionante de la digitalización y que está introduciendo cambios en la sociedad, no solo en la economía, tanto a nivel global como a nivel local y, por supuesto, también en la economía y en el mercado de trabajo. Se ha incrementado la volatilidad del entorno, es un entorno mucho más dinámico, mucho más cambiante, con mayores incertidumbres, más complejo y con ambigüedad importante. Y como ya han señalado, pues en nuestro país en especial está produciéndose todo ese nuevo paradigma y esas transformaciones en un mercado laboral que ya arrastra importantes desajustes como
el importante y el elevado desempleo, los niveles muy por encima de la media de Europa en términos de sobrecualificación y la falta de cualificación básica también de muchos jóvenes, entre ellos muchos que han abandonado el sistema escolar muy prematuramente, lo cual nos está introduciendo en unos desajustes que por otra parte tampoco se responde a todas las demandas de formación y a todas las demandas de cualificación del tejido productivo. Seguimos. Por eso yo, para caracterizar el nuevo paradigma, me preguntaría en primer lugar si se trata, como se ha dicho en muchas ocasiones, de que se va a destruir o a sustituir empleo. Es evidente que las transformaciones digitales van a cambiar y a destruir y a mecanizar un buen número de puestos de trabajo, pero hay un debate que no es claro y no está resuelto sobre si los resultados netos será que se perderá empleo o se ganará empleo. Lo que sí que puede ocurrir, y es por esto que es importante reflexionar, es que puede haber perdedores porque, aunque el resultado neto fuera un incremento del empleo, lo que no está claro es que todas las personas que ahora tienen empleo estén preparadas para los nuevos empleos. ¿Cuáles son los puestos que, digamos, que tienen mayor riesgo? Pues son la digitalización permite estandarizar rutinas, desarrollar actuaciones especializadas y los puestos de nivel intermedio que sean susceptibles de estandarización son los que tienen más riesgo. Se ha visto que hay puestos que tienen menos riesgos de estandarización, tanto en la parte alta de la cualificación y de la aportación de valor, como en la parte baja, como es la prestación de servicios a personas o trabajos manuales no rutinarios, pero hemos de ser conscientes también de que la digitalización está replanteando los ámbitos de trabajo. Por ejemplo, posibilita trabajos muy flexibles, muy fragmentados, lo que se ha venido a llamar la gig economy, o permite organización y sistemas de trabajo muy diversificados, con muchas diferencias en cuanto a tiempos y espacios y procedimientos. Y eso se está viendo que puede llevar a una dualización del mercado laboral con el riesgo para la sociedad del incremento de desigualdades. Seguimos. Ahora bien, yo creo que una de las primeras cuestiones que hay que ser conscientes es que el nuevo paradigma a veces, y yo mismo ahora acabo de hacer referencia a ello, pues se ha planteado en términos de puestos. Y creo que ese planteamiento no va a permitirnos profundizar mucho en las implicaciones que tienen estos cambios. Creo que el concepto central para entender la nueva economía y para entender el trabajo en el futuro va a ser el concepto de tarea. Por lo tanto, hay que analizar más en detalle el concepto de tarea y cuando nos referimos a la cualificación, hay que analizar más en detalle cualificación para qué tareas. Porque en la medida que estemos abundando en una cualificación para tareas programables y automatizables, estamos incrementando el riesgo de que esas tareas sean, digamos, sustituidas por la tecnología. Y es que ser consciente que no se trata sin más de las tareas, como se pensaba al principio, de las tareas más rutinarias, más básicas. No, hay tareas complejas, pero que pueden ser estandarizadas y a ello contribuimos con el trabajo humano, porque tratamos de estandarizar y de hacer y garantizar calidad y protocolizar muchas de las actuaciones que hacemos, y eso hace que también toda una serie de tareas, gracias a la inteligencia artificial y a las máquinas que aprenden y a otras tecnologías, también pueden ser automatizadas muchas de las tareas que realizan los profesionales. Adelante. De hecho, es importante entonces analizar cuáles serían las competencias y las habilidades que serían más necesarias durante esta transformación y este nuevo paradigma. En el informe sobre el futuro del trabajo, pues recientemente se ha señalado que van a aumentar y van a ser más necesarias competencias como el pensamiento crítico, la resolución de problemas, la autogestión, el trabajar con personas. Parece que tienen unos niveles altos probabilidades altas de incrementar o al menos mantenerse. Y se ve como otras capacidades físicas o actitudes básicas de lectura pues podrían reducirse. Cuando miramos adelante en qué medida
el trabajo humano y el que hace la tecnología van a complementarse, es interesante que las estimaciones que se hacen el gráfico muestra, tanto para el 2000 como la estimación para el 2025, muestra que la tecnología, las máquinas, van ganando terreno a determinadas actividades. Y es interesante ver cómo eso es una tendencia creciente en el caso de procesamiento de información y datos, de la búsqueda de obtención de información, del rendimiento de actividades complejas. Sin embargo, es mucho menor esa ganancia en el caso de la coordinación, el desarrollo de la gestión o el reconocimiento y la toma de decisiones. Seguimos. Así pues, no solo es que las tecnologías van a transformar las tareas que nosotros hacemos, no solo es que van a sustituir algunas de esas tareas o van a aumentarlas, ese es otro elemento importantísimo, las tecnologías pueden aumentar y mejorar nuestra capacidad para hacer ciertas tareas. El reto también va a estar en que personas y los así llamados cobots vamos a tener que colaborar y trabajar juntos. Y eso implica que conozcamos lo mejor de cada uno de los participantes, de los partners, y que gestionemos bien la interfaz entre las personas y los cobots. Me gusta este esquema de un informe de Deloitte porque en él se señala, en la parte que vemos a la izquierda, las fortalezas de las personas a la hora de trabajar, a la hora de aportar valor al trabajo. Mientras que en la parte de la derecha se señala la fortaleza de las máquinas. Las máquinas son más potentes para recordar, para buscar, para identificar, para memorizar, y nosotros somos más potentes en ámbitos como las relaciones emocionales, la gestión de la toma de decisiones de situaciones complejas, etc. Vamos adelante. Todo esto hace estas transformaciones de las tareas que nos llevan necesariamente a unas transformaciones de las habilidades, conocimientos y competencias que necesitamos para desempeñarlas, hace que la educación tenga que estar más atenta y prestar más atención a lo que necesita la empresa. De todos modos, y como una previa, señalaré que entiendo que la educación tiene un valor en sí mismo y no solo un valor instrumental para atender mejor a las demandas de la producción y de la empresa, y ese valor es importante reconocerlo y darlo por sentado, y es para el desarrollo personal y el desarrollo de las personas como ciudadanos y que puedan convivir en una sociedad compleja como la nuestra. Lo primero que entonces hay que hacer, y creo que es fundamental que tanto las universidades como los sistemas educativos de secundaria y otros, es conocer bien a los destinatarios de la formación. A veces asumimos que son como los formadores y en ocasiones hay diferencias y saltos generacionales que es importante ser conscientes de ello. Es importante también volver a los orígenes, aunque de otra manera, que sería fundamentar bien las competencias esenciales como son el lenguaje, matemáticas, ciencias y la competencia global. Estoy mencionando, por ejemplo, en este último caso, la competencia que en el último PISA se ha desarrollado y se ha planteado por parte de la OCDE y que es muy interesante para guiar cómo formar a los jóvenes. Además de eso, es fundamental lo que yo llamaría habilidades transferibles, porque además de las habilidades técnicas para el ejercicio de unas determinadas actividades en una profesión, hay unas habilidades que se transfieren de unas profesiones a otras y que son horizontales, y son el pensamiento crítico, solución de problemas. Esto es muy importante que seamos conscientes, además, que no son y no se implementan con la misma eficacia y con la misma calidad cuando estamos trabajando cara a cara que cuando, como ahora, estamos comunicando y trabajando a distancia. Por ejemplo, la negociación requiere habilidades muy diferentes si la negociación se realiza cara a cara o si la negociación se está realizando, por ejemplo, mediante videoconferencia. En cualquier caso, creo que el mecanismo básico no puede ser la memorización, no puede ser la apropiación simplemente de conocimientos, tiene que ser la práctica de competencias. Y eso hay un eslogan que lo resume muy bien, que es que hay que aprender haciendo con feedback y supervisión.
Y mucha atención a los sistemas de evaluación del aprendizaje. Si planteamos una evaluación de reconocimiento, como en las pruebas objetivas, una evaluación de memorización, tenemos el riesgo de que se enfoquen los estudios y el aprendizaje a esos aspectos, que es donde menos valor podemos aportar. Seguimos. Otro aspecto que señalaría, la siguiente. Ya. Otro aspecto que... No, la anterior, gracias. Otro aspecto que señalaría es la necesidad del replanteamiento del sistema educativo ante las nuevas demandas. Y el gran reto que tenemos es que las demandas no son evidentes. Hay un grado importante de incertidumbre sobre las tareas. Y por eso es fundamental desarrollar observatorios en distintos ámbitos profesionales, y sobre todo colaborar con las empresas. El sistema educativo, en especial en España, tiene que profundizar en ese sistema dual, pero colaborar en las empresas no es solo que nos admitan y nos acepten a gente para hacer prácticas, es que participen en la definición de contenidos y en el enfoque formativo y en el análisis de lo que necesitaremos, no solo de lo actual. No es suficiente reaccionar, sino ser proactivos y hacer propuestas de innovación. Por eso es fundamental esa colaboración especial con empresas innovadoras y punteras, porque necesitamos anticipar lo que se va a necesitar y después innovar con estrategias formativas para aprovechar la digitalización. Creo que las universidades y en general los centros educativos han de estar atentos por ello también a la empleabilidad y a proporcionar a los jóvenes sus competencias para su gestión de la carrera. Cada vez más la gestión de la carrera no va a hacerse, y no se hace ya, en una única organización. Por lo tanto, es mayor la responsabilidad del joven y de la joven para tener que gestionarla. Otro punto importante en el que creo que tenemos que avanzar en todos los ámbitos del sistema educativo, y en especial en el universitario, en el de formación profesional, de secundaria y en la formación para desempleados, etcétera, es la formación continua para mantener la empleabilidad. Creo que es fundamental aprender a lo largo de toda la vida, pero sobre todo que la gente desde muy joven tome conciencia que lo que aprende es obsolescente, va a dejar de valer y tiene que continuar aprendiendo. Siguiente. Me parece muy interesante el planteamiento que ha hecho el European Skill Index sobre cómo hemos de formar y en qué hay que formar y qué hay que atender en la formación que sea relevante para ese nuevo paradigma laboral. Vemos que España está en el European Skill Index, está de los últimos, la penúltima en cuanto a su valor global, y cuando desmenuzamos ese índice en sus tres componentes básicos, el índice del Skill Index europeo se fija en el desarrollo de habilidades, cuánto hay de educación formal y de entrenamiento y también de otro tipo de formación en el puesto, informal, no formal, cuánto en España se desarrolla ese tipo de actividades para que la gente esté más preparada. Allí estamos hacia la cola, pero no estamos tan mal. ¿Dónde es donde de verdad pinchamos? Pinchamos en que preparamos a la gente en una serie de ocasiones, pero no ponemos en marcha suficientemente la activación de eso que han aprendido. La transición al trabajo y la participación en el mercado laboral es fundamental. De lo contrario, lo que se aprende se pierde y se oxida. Y por otra parte, ya no solo eso, sino que lo que aprenden lo puedan utilizar, que no estén sobrecualificados, que no haya un fuerte desajuste entre habilidades y requeridas y promovidas. Seguimos. El último aspecto, y creo que me ha parecido muy interesante el título que se le ha dado a este debate, porque por una parte se atendía a la situación en la que nos encontramos y que está cambiando, por otra parte se atiende a las demandas del mercado laboral para el sistema educativo, pero también se presta atención a la gestión del talento, que entiendo que sobre todo se ha de producir en las empresas. Es interesante ver las etiquetas, los conceptos y cómo conceptualizamos los fenómenos es fundamental. Por ejemplo, a principios del siglo XX e incluso con anterioridad, pues se ha hablado y se ha mantenido el concepto, para hablar del trabajador, se habla de mano de obra.
Yo creo que en este momento eso ya no es más cierto, porque del trabajador esperamos corazón de obra, cabeza de obra, y esperamos que ponga todo su valor. Y por eso se le ha conceptualizado en torno a los años 60 como recurso. Pero un recurso se gestiona y se utiliza, pero en los años 80, con la transformación ya de la digitalización, se empieza a ver que es mejor la conceptualización de capital humano, porque implica inversión, implica desarrollo. Y recientemente, en los últimos años, se está insistiendo mucho en el concepto de talento. ¿Por qué? Bueno, pues porque, para empezar, ese capital no sabemos muy bien cómo utilizarlo y dónde invertirlo, porque, digamos, las oportunidades están cambiando mucho. Y entonces hemos buscado un concepto que nos permite decir que esa persona o esas personas tienen alto potencial en sus habilidades, en sus capacidades, en sus dones, en sus conocimientos, y que hay que ponerlo en juego para realizar un desempeño excelente. Y el criterio de desempeño y lo que haya que hacer va cambiando. Por lo tanto, se dice que las personas que marcan la diferencia en el desempeño organizacional, por su contribución, demostrando niveles de alto potencial, serían las que se definen personas con talento. Siguiente. Ahora bien, eso que decimos que es importante, pues muchas veces cuando vemos que se intenta la digitalización, se hace mucha inversión en tecnología, pero no siempre parece que se hace la inversión suficiente en personas. De hecho, es interesante que, según el World Economic Forum, en el estudio que han hecho en el año 2020, señalan que los problemas más fuertes para la digitalización de las empresas son carencia de competencias en el mercado laboral, incapacidad para atraer talento especializado, carencia de competencias entre los directores y los líderes, insuficiente entendimiento de las oportunidades. Hasta ahí todo es capital humano. Luego, falta de flexibilidad en el marco regulador, déficit de capital de inserción, falta de flexibilidad en contrataciones y despidos. Bien, por lo tanto, la digitalización no será de forma eficaz si no se cuenta con las personas. Seguimos. Siguiente. Vale. Y entonces, ¿cómo hemos de cuidar y promover y gestionar el talento en la digitalización? Pues en primer lugar y sobre todo, yo creo que en el proceso de digitalización, tanto en su diseño como en su implantación. Si no se adopta un enfoque sociotécnico y se asume que las personas van a ser los periféricos de la unidad central, que va a ser el sistema informático o el sistema digital, estamos perdidos. Es muy importante que, para que la persona controle y sea el que aporta más valor en ese proceso de digitalización, se le forme para ello y además hagamos un análisis anticipatorio de lo que va a suponer eso. Por otra parte, formación. En muchas ocasiones se ha abusado de la formación reglada, de la formación en cursos, y es muy importante, y cada vez lo será más, en especial en el proceso de implantación de la digitalización, el aprendizaje en el lugar de trabajo. Eso implica que a las personas se les reconoce autonomía, competencia y se les acoge y se les relaciona. Y ya para terminar, seguimos. Eso hace falta, además, para esa gestión y ese desarrollo del talento, hace falta además capacidad de liderazgo y de dirección de personas. Es muy importante que los directores de personas sepan y sean competentes en la asignación y en la definición y acuerdo de los objetivos a desempeñar por los colaboradores, manejando el feedback y la evaluación, preparando a los colaboradores con coaching, con apoyo, teniendo en cuenta y gestionando el proceso de trabajo individual y en equipo, liderando, coordinando, atendiendo a los aspectos relacionales y, sobre todo, cuidando la relación. Y esto hay que ser conscientes que una persona puede ser, un supervisor puede ser un director muy, muy competente de hacerlo cara a cara, y si quiere ser competente dirigiendo a distancia o en teletrabajo, probablemente tendrá que practicar y aprender nuevas formas de hacerlo y nuevas competencias. Ya, siguiente y última. Bien, pues esto es lo que yo quería compartir. Espero haber suscitado algunas cuestiones para el debate. Muchas gracias por la atención. Por supuesto que sí, José María. Has puesto muchas cosas sobre la mesa para debatir. Yo tengo la sensación de que la digitalización y las necesidades de las empresas van mucho más rápidas
que la adaptación de la formación y la adaptación de los trabajadores, incluidos los jóvenes, que siempre tienen, digamos, más disposición a absorber todos los conocimientos que van surgiendo, pero me da la sensación que hay un desacople en las velocidades, ¿no?, del sistema formativo con las necesidades de la empresa y la digitalización, que va muy, muy, muy rápido, como hemos visto este año. Gracias por tu aportación, José María. Susana, tu punto de vista sobre este asunto. Adelante. Muchísimas gracias y buenos días a todos. Fue muy interesante escuchar a José María porque realmente lo que voy a compartir está totalmente alineado con lo que él acaba de describir. Acabamos de terminar un estudio que todavía no está publicado sobre la educación superior y el futuro del trabajo dentro de nuestro Centro de la Gobernanza del Cambio en el IE. Es un estudio que realmente es muy interesante porque analiza la oferta y la demanda, tal cual la describía José María, la oferta representada por las entidades universitarias y la demanda, por supuesto, parte de lo que el mercado laboral está requiriendo, las empresas están requiriendo. Pero lo hemos hecho de manera sistemática, comparando el contenido de los programas de las universidades contra las búsquedas de trabajo que hemos hecho un análisis en 4 países desde el 2018 al 2020. Más de 13 millones de búsquedas de trabajo contrastadas contra el contenido de las universidades. Es decir, un estudio realmente muy, muy significativo en este sentido y se va a publicar en poco tiempo más. Les doy algunos adelantos del estudio que, de nuevo, empalman totalmente con lo que José María acaba de describir. La primera cosa es, hasta el 50% de los trabajos de hoy requieren habilidades distintas a las que requerían hace 10 años atrás. Hasta el 50% de los trabajos. Esto muestra cómo se ha acelerado el cambio. Por supuesto, la proyección hacia adelante es absolutamente devastadora en el cambio y va a ser muchísimo mayor. En este momento, y el estudio incluye España, pero no es solo España, es el Reino Unido, es Estados Unidos y es uno de los países nórdicos, que son países de donde pudimos conseguir la información para contrastar. El 16% de los graduados de Europa hoy no tienen empleo o no están estudiando, es decir, están totalmente desocupados. Y esto llega a 1/3 en el caso de los países como Italia y Grecia. Es decir, no es una temática exclusiva de España. Yo sé que decir que no es un problema solo de España no es satisfactorio, pero es importante entender que hay una dinámica de cambio que tiene un impacto que trasciende España y donde obviamente España tiene mucho por hacer. Interesante en Estados Unidos. Como sabemos, Estados Unidos es normalmente un mercado que tiene poco desempleo. 7% de los universitarios de Estados Unidos no tienen empleo y el 40% de los universitarios egresados de universidades de Estados Unidos están subutilizados, es decir, están siendo empleados en trabajos que están por debajo de sus capacidades o que ni siquiera requerían un estudio universitario. Lo que pasa que es interesante, y esto fue dicho también, por otro lado, si uno habla con los empleadores, habla con las empresas, sistemáticamente dicen que no logran conseguir el perfil de empleados que están buscando. En el caso de España, en el año 2020 hubo una survey respecto de esto, y el 41% de los ejecutivos dijo que tenían problemas para conseguir el talento que estaban buscando. Ahora, esto es mucho más pronunciado en otros mercados. En Estados Unidos, el 69% de los empleadores dicen que tienen este inconveniente, el 52% se da en México y el 47% en Italia. Es decir, que en términos generales, uno podría decir que casi la mitad de las búsquedas no logran satisfacer su objetivo. También lo dijo José María, y esto es muy interesante, se está produciendo una desaparición de lo que podríamos llamar los trabajos que requieren habilidades intermedias, los administrativos o los trabajos de producción. Esos trabajos están perdiendo espacios. La automatización y la descripción que también nos hizo José María hace que se vacíe un espacio que históricamente y tradicionalmente ocupaba mucha gente.
Lo que se ha producido es un desplazamiento hacia los trabajos con habilidades mucho más sofisticadas, que con la potencia que agrega la computación, el manejo de los datos, son capaces de hacer muchas más tareas por sí mismas y por sí mismos, y son capaces de tener una productividad mayor que los hace aún más reconocidos. Es decir, que hay un desplazamiento hacia arriba que tiene que ver con la capacidad de hacer y también inclusive con el sueldo, el salario que esa persona recibe. El otro desplazamiento se produce hacia abajo en aquellas cosas, y de nuevo José María lo mencionó, en aquellas cosas en las cuales es muy difícil la automatización y el reemplazo por una máquina. Y en esto los servicios, y lo vemos hoy en nuestras ciudades, el delivery, la cantidad de gente por la calle trabajando en servicios de delivery, por ejemplo, es un gran captador de un trabajo de baja calidad. Y por otro lado, todos los servicios que tienen que ver con el cuidado son servicios que claramente atraen hoy una atención muy grande. Ahora, ¿cuándo hacemos esta vinculación entre cuáles son las demandas y cuál es la oferta que producen las universidades? Lo que encontramos, y de nuevo vuelvo a decir en la coincidencia de lo que acaba de indicar José María, es que lo que más faltan son las llamadas habilidades generales, lo que él dijo como habilidades transferibles. La adaptación al cambio, el trabajo en equipo, la comunicación, la tolerancia al estrés, algo que se ha visto muy puesto en valor durante la pandemia. La búsqueda y el encuentro de las soluciones a los problemas, el pensamiento proactivo, el pensamiento crítico. Esto es algo que en términos generales tiene una enorme disparidad en la producción de este currículum por parte de las universidades. En términos generales, hay una disparidad entre universidades que son capaces de generar estas habilidades y las que no lo son, que hemos hecho un cálculo y nos lleva a una relación de 1 a 8. Es realmente impactante. Esto también muestra que se puede hacer. Esto muestra que hay una posibilidad de revisar toda la preparación curricular para enfatizar mucho más que lo que hacemos históricamente en estas habilidades que son más cross, que son más transferibles y que en muchos casos no se les pone en valor. ¿Y por qué son tan importantes estas habilidades? Porque precisamente en un mercado que está cambiando tanto, que está produciendo tanta renovación, en el cual la tecnología y la digitalización tienen un impacto tan grande, lo que más se necesita es la capacidad de cambio y adaptación, porque el conocimiento duro, específico, va a evolucionar en el tiempo y va a requerir de una preparación continua, de un trabajo continuo. Entonces, esas habilidades básicas, lamentablemente, son escasas en la preparación de los universitarios y, de nuevo, esto lo hemos visto en Estados Unidos, lo hemos visto en Reino Unido, lo hemos visto en España y lo hemos visto en Dinamarca. Es decir, que es una problemática que tiene solución, tiene una solución que significa un replanteo curricular y una visión mucho más acentuada, no solo en lo que se llamarían las habilidades duras, sino en las habilidades blandas que nos van a permitir generar egresados que estén capacitados para manejar y adaptarse al cambio que se viene. Quería compartir con ustedes este análisis, como les digo, aún no está publicado, pero me parece que está en directa correlación con lo que José María ha dicho y está fundado en data muy fuerte que permite demostrar que efectivamente entre oferta y demanda tenemos este desfasaje del orden del 50%. Susana, muchas gracias. Oyéndote a ti, después de haber oído a José María, me da todavía la sensación de que hay todavía muchas más cosas que hacer para poner digamos, a la fuerza laboral, al capital humano y al talento al servicio de la empresa, ¿no? Fernando Fernández, su turno. Bueno, buenos días. Buenos días, muchas gracias, José Antonio. Lo primero, agradecer a José María su exposición. Yo quería empezar con un toque de optimismo relativo, ¿no? O sea, porque enlazo con una cosa que ha dicho José María. Sí sabemos que la tecnología crea empleo.
O sea, no es la primera revolución en la historia de la humanidad, no es la primera revolución científica. Y si sabemos, la evidencia empírica sí lo dice y es absolutamente abrumadora, que la tecnología crea empleo. Es verdad, como tú decías, José María, muy bien, que crea empleo que no son necesariamente accesibles esos empleos para los que desplaza, para los trabajadores a los que las nuevas tecnologías desplazan. Como dice un amigo mío, de forma un poco anecdótica o informal, las tecnologías, los cambios en la sociedad reparten las cartas nuevamente, ¿no? Se reparte la baraja y te toques 2 ases cuando antes tenías 2 pitos para los que jugáis al mus, ¿no? Yo creo que esto es importante entender y por lo tanto la política pública tiene que tener claro 2 cosas. Una, que la tecnología es buena, acaba generando empleo y por lo tanto prosperidad y crecimiento. Y 2, que hace falta acompañar ese cambio tecnológico con políticas que faciliten, que amortiguen esa transición. O dicho de otra forma, que mejoren la igualdad de oportunidades en la transición. Yo creo que estas son, digamos, para mí las 2 prioridades básicas. Y quería centrarme en 3 palabras que enlazan con 3 cosas que ha dicho muy bien José María y Susana, ¿no? La primera es la incertidumbre. O sea, lo que caracteriza todo proceso de revolución técnica es la incertidumbre. No sabemos muy bien cuál es el futuro. Sabemos los puestos de trabajo que van a desaparecer, no sabemos los que se van a crear. Y por lo tanto no sabemos tampoco muy bien cómo formamos a la gente para ocupar esos puestos de trabajo que no sabemos cómo existen. Y por lo tanto el sentido común nos lleva a pensar que lo que tenemos es que enseñar a la gente a aprender, enseñar a la gente a gestionar ese cambio, a gestionar esa transición. Y por lo tanto lo que tenemos es que dar, Susana llamaba competencias soft, otros le llaman competencias básicas. A mí me gusta más hablar de que hay que enseñar a la gente lo de siempre, a enfrentarse a lo desconocido, a resolver problemas, a analizar situaciones, es decir, a pensar, ¿no? Llamémoslo como lo queramos llamar. Y por lo tanto hay que ir un poco a los basics de la educación y hay que huir, que yo creo que esto es un tema también, y permitirme que lo traduzca en términos españoles, hay que huir de este adanismo educativo en el que cada X tiempo realizamos una nueva reforma educativa y cambiamos los planes de estudios. No, mire usted, si se trata de aprender lo de siempre, o sea, lo de toda la vida, a leer, a escribir, a sumar. Ahora hay que añadir un poquito de leer en otros idiomas y hay que añadir un poquito de sumar en máquinas. Pero es lo de toda la vida, o sea, hay que aprender a aprender. Y esto es lo fundamental y en lo que hay que centrarse. Y por acabar en el tema educativo, yo me gustaría hablar con 4 cosas. Y por lo tanto, en esta gestión de la incertidumbre educativa, lo que tenemos es que habilitar un sistema educativo que para mí se hace en 4 cosas. Innovación. Como no sabemos muy bien de qué, experimentemos, juguemos a lo Mao, ¿no? Permitimos que aparezcan 1000 flores todos los días porque no sabemos muy bien de qué va. Entonces, permitimos que los centros educativos empiecen a especializarse, empiecen a hacer apuestas de por dónde quieren formarse. Por lo tanto, innovación. Segundo, obviamente, asociado a eso, competencia. Permitimos que los centros compitan entre sí. Y yo en esto, y Paco lo sabe que lo hemos hablado muchas veces, creo que uno de los problemas del sistema educativo español es que adolece de una falta de competencia en algo tan sencillo como atraer a los mejores profesionales. O sea, esta idea de que el personal esté funcionando y los salarios sean irrelevantes o independientes de su capacidad productiva, esta idea un poco romántica de que los profesores somos como Teresas de Calcuta, que trabajamos por amar al bien y que no tenemos necesidades humanas, me parece un problema fundamental para afrontarse al futuro. Yo creo que tenemos que introducir competencia en la atracción de los mejores profesores al mundo educativo, de los mejores gestores, de pagar diferentemente y de también atraer a los mejores alumnos cobrando o pagando, es decir, dando becas diferencialmente. Creo que tenemos que introducir diferenciación en el sistema productivo, en el sistema educativo. Y tercero, gestión. O sea, yo creo que uno de los grandes males del sistema educativo español a todos los niveles, desde los colegios de enseñanza básica, primaria, hasta la universidad, es la falta de técnicas de capacidad de gestión, la falta de primacía de gestión. Es conocido el drama de los institutos en los que al que le toca ser el director es, entre comillas, el más tonto del pueblo, ¿no? Porque no hay ninguna compensación entre la capacidad de gestión y los problemas adicionales con el incremento en su retribución. Y por lo tanto estamos a expensas de gente que bien tiene una vocación extraordinaria, lo cual es muy de agradecer y encomiable, pero un sistema educativo no se debe montar, insisto, sobre la base de que la gente tiene vocaciones extraordinarias y capacidades humanas extraordinarias, sino que tiene que tener incentivos correctos para que mejoremos la gestión de los centros, que es fundamental en situaciones de incertidumbre, como estamos hablando ahora. Es mucho más fácil gestionar un centro cuando todo es sabido, cuando se trata de enseñar competencias conocidas. Cuando estamos hablando de gestionar la incertidumbre es muchísimo más importante, por lo tanto, la gestión de los centros. Yo creo que con esas 3 ideas de innovación, competencia y gestión en el mundo educativo mejoraríamos mucho nuestro sistema y, por supuesto, todo eso obliga a 2 corolarios inmediatos. Pero transparencia, en un mundo de innovación y diversidad es necesario
que alguien, ahí está el papel del sector público, ofrezca transparencia, información sobre lo que se ofrece, dónde, cómo, a qué precio, en qué condiciones, y dos, igualdad de oportunidades. Y por lo tanto hay que establecer una red de seguridad básica que permita que la gente pueda desplazarse en busca de aquel centro educativo. Obviamente estoy hablando de niveles superiores de educación, no estoy hablando de enseñanza básica aquí, que le ofrece ese paquete de formación que más le atrae. Bueno, y luego dos pinceladas muy breves para no extenderme sobre la segunda colocario, que es en el mundo laboral, ¿no? He hablado un poco del mundo educativo y en el mundo laboral. En el mundo laboral hay dos ideas básicas que se deducen y que ha repetido José María y Jonathan. La primera es la dualidad, la desigualdad, ¿no? Vamos a un mundo cada vez más dual. Por cierto, no es nada nuevo. Cuando yo empecé a trabajar en el mercado de trabajo en los años 80, ya hablábamos, y Paco lo sabrá muy bien, y Santiago, de la dualidad del mercado de trabajo español, algo que nos viene persiguiendo desde la historia de la humanidad, por lo menos desde que yo y tú, José María, desde que empezamos a leer de estas cosas, ¿no? Hace ya unos cuantos años, afortunadamente. Es decir, la actualidad de España es una característica innata que tiene mucho que ver con problemas que todos conocemos del mercado de trabajo, de rigidez, de exceso de protección de un colectivo primario, lo que llamábamos el mercado de trabajo primario, etc. Y todo esto se agrava fundamentalmente con en una situación de incertidumbre, una situación de cambio tecnológico. Por lo tanto, la principal reforma educativa laboral que la política española debería afrontar para tener alguna capacidad de éxito en el nuevo mundo digital, competitivo, global, es reducir lo más posible la dualidad del mercado de trabajo. No voy a extenderme aquí cómo, porque no hay tiempo, sería debate interno, pero parece claro que es una prioridad fundamental. Reduzcamos la dualidad y, insisto, trabajemos en mejorar la igualdad de oportunidades. La segunda característica del mercado de trabajo, quizá a mí me parece más novedosa en cierta medida, es la desasalarización. O sea, vamos a un mundo, y de alguna manera también se ha apuntado a hablar de la gig economy y otra serie de cosas, vamos a un mundo en el que el trabajo asalariado de alguna manera va a ser una rara avis, va a ser una parte cada vez más pequeña de la gente ocupada, de la población ocupada. Y eso tiene profundísimas implicaciones. Tiene profundas implicaciones para los sistemas de bienestar social, que se basan fundamentalmente sobre gravar la renta del trabajo, y por lo tanto ahí tendríamos otro debate sobre cómo el sector público afronta esa desasalarización, pero tiene un componente muy importante sobre la formación. Claro, ya no se trata de formar gente para trabajar 40 años en la misma empresa o 40 años de lo mismo, ¿no? De economista que da clase de economía, sino se trata de formar a la gente para que sea 40 años su propio empresario, su propio trabajador autónomo, el gestor de su propia carrera profesional. Y por tanto yo creo que es muy importante que en los procesos de formación se introduzca, se acelere, se profundice en estas capacidades y habilidades empresariales que va a tener que tener todo trabajador en el futuro, porque vamos a un mundo crecientemente autónomo y esto se refiere tanto, por cierto, a los altamente cualificados, que decía José María, como a los poco cualificados. Pensemos la cantidad de gente que realiza trabajos SICAR que son más autónomos, que trabajan para montones, todo lo que tiene que ver con el cuidado de las personas y muchos, ¿no? Pero estos son dos temas que me parece muy importante destacar en la relación laboral, en las implicaciones que esta nueva tecnología tiene en el mundo laboral. El tema fundamental de la empresariabilidad de todo autónomo y el mundo de los autónomos. Y dejarme que acabe con un comentario muy breve sobre la competitividad de la economía española. Al final, todo esto, obviamente, los países en este mundo global y en este mundo global compiten fundamentalmente y van a competir cada vez más con una cosa, con la calidad de sus políticas y con la calidad de sus políticas educativas, laborales, fiscales, etcétera. En un mundo de creciente integración, lo que define la posición competitiva de un país es la calidad de sus políticas. Y ahí es donde yo creo que también tenemos que reflexionar. O sea, la calidad de la política pública española en general deja bastante que desear en todas las comparaciones internacionales. Yo creo que este es un tema muy importante que deberíamos de reflexionar, sobre todo porque sí creo que la digitalización abre una gran oportunidad para España. Y por eso decía que iba a ser hoy un enfoque un poco de optimismo moderado, ¿no? Tenemos una gran oportunidad de beneficiarnos de la digitalización porque mientras no se muestra lo contrario, este es un país muy agradable para vivir. Mientras no nos empeñemos en deshacerlo, es un país muy agradable para vivir. La gente quiere venir por muchas razones. Tenemos una mezcla de calidad de vida, sistema educativo. Ponemos a caldo permanentemente el sistema educativo. Tenemos un sistema educativo razonablemente competitivo, un sistema sanitario razonablemente competitivo, una calidad de vida razonablemente competitiva. Quizá lo que nos falta es un entorno regulatorio y fiscal suficientemente competitivo para atraer ese mundo desglobalizado que cada vez vamos a atender, ¿no? Insisto, atraer, y esto es otro tema importante y acabo, atraer la parte de arriba de ese mundo dual genera puestos de trabajo en la parte de abajo de ese mundo dual.
Y no podemos pensar que podemos estar solo en la parte de abajo de ese mundo dual. Nada más. Gracias. Muchas gracias, Fernando. Muy interesante esto de que hay que aprender a la gente a gestionar su propia carrera, es decir, a hacerse todo el mundo empresario de sí mismo. Las encuestas, ya sabes tú, lo sabes perfectamente, no van por ahí. Es decir, la gente joven sigue aferrándose de manera creciente al funcionariado. Desgraciadamente, seguramente por cómo funciona el mercado de trabajo en España. Francisco Pérez. Adelante, Hola, no sé, días. Paco, si nos oye, sí. Muy buenas. Sí, buenos días. Bueno, ya se han dicho tantas cosas que es difícil añadir algo más, ¿no? Pero, ¿qué quisiera yo destacar? Lo primero es que desde el principio, desde la intervención de José María y también la de Susana y la de Fernando, aparece un elemento común, que es que este doble desajuste de recursos subutilizados y demandas desatendidas tiene un coste enorme, porque significa que buena parte de lo que podíamos conseguir no lo conseguimos, ¿no? Y por consiguiente, mientras no seamos capaces de resolver esta cuestión, pues estamos bastante por debajo de nuestro potencial de generación de renta, bienestar, empleo, por supuesto, ¿no? Cuando se advierte la magnitud del desajuste y uno mira hacia dónde pueden estar las causas del problema, yo creo que hay que decir que están tanto en el sistema educativo como en el sistema productivo. Es decir, por un lado, tenemos un sistema educativo que no responde bien a las oportunidades que podrían existir en las empresas, y también tenemos un sistema productivo que no aprovecha bien una parte de los recursos que se han formado. Y eso conduce a algo que me parece importante, ¿no? Yo creo que para abordar este problema hay un aspecto fundamental, que es que hay que acercar estas dos instituciones mucho más de lo que están, ¿no? El sistema educativo en todos sus niveles y las empresas. ¿Por qué? Entre otras razones, porque dado que todos reconocemos que vivimos en una situación enormemente cambiante, en la que la incertidumbre es mayor que en otros momentos por la velocidad de los cambios, a mí me parece importante diferenciar incertidumbre de desinformación. Es decir, yo creo que hay una parte de la incertidumbre que sería evitable si la información con la que se toman las decisiones en el sistema educativo, en las universidades, en los centros de secundaria o en las empresas fuera mayor. Y eso conduce a alguna cosa que ha dicho José María, que me parece que es muy concreta, pero muy importante, ¿no? Vamos a ver. Si las cosas están cambiando muy rápidamente, es razonable que los centros educativos y las universidades se pregunten, bueno, pero ¿con qué se van a encontrar los titulados, ¿no? Los egresados? Claro, lo que pasa es que primero se tiene que hacer la pregunta preocupándose por la empleabilidad. Segundo, tienen que intentar darle respuesta haciendo los deberes por la línea de lo que José María decía en un momento determinado. Por ejemplo, si yo soy un sistema universitario que todos los años lanza hacia el mercado de trabajo a varios centenares de miles de jóvenes, debería disponer de un observatorio de inserción laboral que vaya lo más pegado posible a los cambios que se están produciendo en las empresas. Y además debería hacer que la información que voy generando tuviera consecuencias sobre cómo reoriento la oferta formativa desde dos perspectivas. En primer lugar, de las titulaciones que se ofrecen, porque sabemos que la empleabilidad de los titulados con unos diferentes grados en sus bolsillos es muy distinta. Pero en segundo lugar, también respecto de los contenidos de esas titulaciones, de esa formación. Y ahí entra
lo mucho que ha expuesto José María y después que ha subrayado también Susana respecto de cómo mejorar a través de eso que se ha llamado transversalidad o saber hacer las cosas que habrá que ya sabemos, porque hay algunas que no sabemos qué tareas habrá que desarrollar, pero otras sí sabemos que hay que desarrollarlas y que la preparación es insuficiente. Por tanto, yo creo que es importante, para no abrumarnos con lo que va a ser difícil de conocer, llamar la atención sobre lo que sí podemos conocer y no conocemos bien o no tenemos en cuenta en las decisiones. Y este es un reto, desde luego, para el sistema educativo y también para la empresa. En esa línea de promover el acercamiento, yo creo que hay cosas que hacer en todos los planos de la formación, en la formación reglada, desde luego, pero también en el desarrollo de la formación dual, en la que en algunos casos se insiste con razón, ¿no? Respecto de las oportunidades que habría de que el contacto, ¿qué quiere decir formación dual? Bueno, entre otras cosas significa contacto continuo entre el sistema educativo y empresa, en algunos casos, permanente, ¿no? Es decir, programación conjunta, realización de actividades en las que se aprende de la experiencia, como señalaba también José María, de manera ordenada, ¿no? Y desde luego en la formación continua. Doy un dato, ¿no? Respecto de a qué distancia estamos en el abordaje de los problemas. Vamos a ver, la formación continua no es el mayor problema para los universitarios en este caso. Las 2/3 partes de los universitarios hacen formación continua de manera regular. Fundamentalmente fuera de las empresas, en algunos casos también en las empresas. En este país, no estoy hablando, en algunos países nórdicos el porcentaje llega al 80%, pero aquí estamos en el 60 y tantos %. Pero ¿cuántos trabajadores en ERTES durante este año han recibido formación? El 10%. Por tanto, ojo que también en estas cosas tenemos unas asimetrías que demuestran lo lejos que estamos de disponer de unas políticas activas de empleo para aquellos que están en posiciones más vulnerables que sean mínimamente aceptables. Sí, podemos entender que este año hay tantas cosas a las que se está prestando atención simultáneamente que es difícil llegar a todas, pero esta es muy básica, ¿eh? O sea, cuando llevamos un año de ERTES, saber que solo el 10% de los trabajadores en ERTES han recibido formación de la que llamaríamos continua, quiere decir que aquí tenemos un agujero en cuanto a calidad de gestión de las políticas a las que se refería Fernando, descomunal, ¿no? Y además estoy de acuerdo con lo que él dice. Cuando miramos la posición de España, lo que marca nuestra diferencia no es nuestra disponibilidad de recursos físicos, no es ya nuestro capital acumulado en máquinas, en infraestructura, etcétera. No, es nuestra capacidad de aprovechar los recursos, los físicos y los humanos. Y acabo con un último comentario. Bueno, hoy mismo va una información en la prensa de que la Comisión Europea le ha dado una señal clara al gobierno recordándole algo, ¿no? Y es que los fondos de Next Generation deben combinar propuestas de inversión con reformas, ¿no? ¿Por qué? Pues porque tenemos mucha evidencia de que gastar es posible, bien, regular y mal, y que muchas veces gastamos de manera manifiestamente mejorable. Entonces, en estas cuestiones, las que tienen que ver con el sistema educativo, con el mercado de trabajo, con el aprovechamiento del talento, del capital humano, etcétera, debemos arremangarnos de una vez, porque si no, porque nos la vamos a jugar ahí. Estoy completamente de acuerdo con Fernando. Al final eso será lo que marcará la diferencia, no lo que marcará, eso es lo que marca la diferencia entre los países. Ya la marca, ya la viene marcando, ¿no? Por eso nuestros logros en materia de productividad son moderados y por eso, en lugar de converger con los que van por delante, mantenemos ahí con dificultad cuando no perdemos posiciones relativas, ¿no? Este es el asunto.
Muchas gracias, Paco. Es verdad que todos estáis coincidiendo bastante en eso. Cuando termine la ronda, termine ahora Santiago, vamos a darle otra vez otro meneo a ese asunto, a esa, digamos, esa disparidad de criterio entre el mercado y la empresa, a ese alejamiento. No hay manera de acortar esa distancia, de que las empresas digan qué necesitan y se lo digan al sistema educativo y se lo digan antes de que estén formados los jóvenes. Santiago, adelante. Muchas gracias. Bueno, estoy muy de acuerdo con todo lo que se ha dicho. Creo que si luego vamos a comentar lo que termina de decir Paco, yo creo que es muy relevante. Es decir, pensar que llegar fondos y invertirlos sin cambiar determinadas cosas que no funcionan en nuestro país, sin hacer esas reformas, pues probablemente aumentará la esterilidad, es decir, serán bastante más estériles de lo que pensamos esas inversiones, ¿no? Voy a intentar decir pues, algunas cosas que no se hayan dicho, porque la verdad es que se ha dicho casi todo. Hablar el último tiene muchas veces la ventaja de que ya se ha dicho casi todo, y la desventaja, bueno, pues que te tienes que pensar un poco lo que decir, ¿no? Yo creo que hay dos cuestiones que a veces se confunden, para empezar, ¿no? Que es que la educación aplicada necesariamente pasa por canales digitales. Sobre todo en los últimos tiempos, que desde luego los hemos enfatizado más. Yo creo que no es exactamente así, tienen un peso importante, pero quizás las capacidades, los que llaman las skills, no siempre deben venir por la vía digital, ¿no? Otro aspecto que yo creo que a veces también se confunde es que pensar que solo lo importante es lo especializado y aplicado, y no lo generalista, como la filosofía o el uso del lenguaje, por ejemplo. Es decir, algo que estamos viendo, el empobrecimiento en el uso del lenguaje en las últimas generaciones, ¿no? También es cierto que a veces escribimos o se escribe de esa manera pues por WhatsApp, etcétera, pero hay un cierto empobrecimiento. Yo creo que además esto no favorece casi la interdisciplinaridad al final, ¿no? Si no se adopta una visión también generalista en ese contexto, ¿no? Creo que en España hay varios cortocircuitos que yo creo que ya se han ido comentando, ¿no? Que es el desajuste de capacidades que se han referido todos, ¿no? Entre lo que se enseña en los centros educativos y lo que precisa el mercado laboral o el mercado empresarial. Creo que se sigue, un segundo cortocircuito, ensalzando en exceso la titulitis universitaria, cada vez con más títulos y más especializados, muy por encima de la formación profesional. Está cambiando, yo no estoy diciendo que no, pero yo creo que aún queda camino por recorrer. Yo creo que queda bastante camino por recorrer. Como normalmente, por ejemplo, en temas de investigación, pues decimos, hay una cierta desconexión entre investigación básica y aplicada. Entonces hace pues, que a veces no haya la suficiente inversión y que también puede afectar a la falta de cierta innovación que haya en nuestro país, ¿no? Yo creo que otra cuestión muy importante es que casi siempre hablamos de metodología muchas veces, ¿no? Es decir, es un debate muy repetitivo. Estímulos de la creatividad, métodos de formación, hacer la educación fácil incluso, ¿no? Y yo creo que se pone poco énfasis en la cultura del esfuerzo, en la cultura del mérito y en la capacidad. Quizás habría que redoblar ese esfuerzo, es decir, volviendo a lo general, ¿no? Y yo creo que otro elemento que es importante es que muchas veces en España hemos caído en la tentación de comparar o implantar modelos foráneos, y a veces no son importables, es decir, pensar que en este ámbito, bueno, porque ha ido bien en Estados Unidos o ha ido bien en algunos sitios, luego a veces no es tan fácil que nosotros lo podamos hacer. Quiero, por último, bueno, hacer unos comentarios sobre la formación profesional y la formación continua y luego brevemente sobre la universidad, ¿no? Desde luego, hay motivo para la esperanza. Yo creo que la formación profesional dual pues, nos da algunas señales de esperanza. Sabéis que la mayoría de los estudiantes de estos programas realizan al menos un tercio de estas actividades en una empresa. Y cuando normalmente en lo que es el estándar, la formación profesional estándar solo incluye un periodo de prácticas de unos 3 meses, ¿no? Hay un estudio reciente de Ventolila, Cabrales y Jansen para FEDEA que demuestra que los graduados de formación
dual, formación profesional dual, obtienen resultados laborales medios significativamente mejores que los graduados de formación profesional estándar. En promedio, los graduados de esa formación dual acumularon un 27% más de días de trabajo, equivalentes a tiempo completo, durante los primeros 12 meses. Y la diferencia relativa de los ingresos de los dual a los estándar es del 32% ese primer año. Es decir, que me parece que es bastante significativo y esperanzador, ¿no? Dos problemas que ya hemos hablado, ya se han hablado, ¿no? El problema del paro juvenil y el problema del paro de larga duración. Hay evidencia clarísima, contundente, de que auténticos programas de formación continua, de reciclaje, pueden reducir, si funcionan bien, ese desempleo de forma notoria, considerable. ¿Por qué no se hacen? ¿Falta interés? Yo creo que esa es una pregunta relevante, ¿no? Porque ahí formación continua existe, pero ¿por qué no se hace más para reducir ese gran problema que tenemos en nuestro país con el paro juvenil, el desempleo juvenil y el de larga duración? Se ha hablado ya del aprendizaje permanente, es decir, y esto tiene que ser así. Con los cambios que está dando la estructura productiva y la competitividad, es imposible pensar que con las mismas capacidades se puede ser productivo 20 o 30 años más tarde sin reciclaje ninguno, o sin formación continua, ¿no? Esto se está viendo en servicios públicos desde hace tiempo, particularmente. Claro, ahí no hay estímulo muchas veces la formación continua, ¿no? En algunos es ineludible, como en la salud pública, necesitan lógicamente que los médicos tengan los mejores conocimientos. Y en otros, desde luego, yo creo que hay mucha resistencia, como la administración electrónica, y lo hemos visto. Y las últimas reflexiones sobre lo que yo diría en la universidad, ¿no? Creo que hay que reforzar y apoyar decididamente al estamento docente para que pueda llevar a cabo su tarea en condiciones adecuadas, alumnos por aula, medios, etcétera. La universidad tiene problemas propios. Yo creo que es muy necesario, para que se haga una gestión eficaz del talento también, acabar con la endogamia y con el aislamiento incluso internacional de nuestro sistema universitario. Susana es la excepción de lo que voy a comentar ahora. El profesorado foráneo en España está entre el 1 y el 2% del total, en contraste con las buenas universidades internacionales. Que lo tengamos claro, es decir, hay algo que no está de alguna manera respondiendo adecuadamente a nuestro sistema educativo o nuestro sistema. Hay que reorganizar la oferta de títulos universitarios, desde luego, de forma que responda mejor a las necesidades empresariales y sociales. Hay que mejorar los mecanismos de colaboración entre universidades, centros de investigación y empresas. Y yo creo que hay que fomentar la especialización, pero tras una formación más generalista, creo yo. Y yo creo que es muy necesario eliminar la duplicación de centros de enseñanzas, especialmente en relación con posgrados y doctorado. Bueno, esto era lo que quería comentar, pues luego no da tiempo más. Gracias. Gracias, Santiago. La verdad es que se ha hablado de muchas cosas. A mí sí me gustaría volver a incidir en qué soluciones proponéis precisamente para, de alguna manera, algunas ya las habéis dicho, Yo creo que en muchas de las intervenciones habéis apuntado qué habría que hacer para acortar esa distancia que hay entre el sistema educativo y la empresa. Evidentemente la empresa va a ir evolucionando y lo que no puede ser es que la universidad y el resto del sistema educativo, no solo, es decir, la secundaria, la formación profesional reglada, vaya siempre a la rastra y vaya además demasiado tarde. Entonces, no sé qué reformas concretas y además con cierta urgencia pondríais sobre la mesa para cortar esa diferencia, porque es verdad, como decía Fernando, que a lo mejor la digitalización para España es una gran oportunidad, pero no nos olvidemos de que, a fin de cuentas, España sigue teniendo las tasas de desempleo más elevadas de Europa y seguramente no con unas empresas súper digitalizadas y con un sistema productivo, digamos, tan avanzado y tan intensivo en nuevas tecnologías como para dar solución a ese gran problema, es decir, a esa gran masa, sobre todo de jóvenes en desempleo y muchas veces bien formados, curiosamente. No sé quién le apetece. Susana, por ejemplo, ¿qué cosas muy concretas hay que hacer para acercar esos dos mundos, esos dos círculos que parece, digamos, que se mueven como los planetas entre ellos, pero que directamente están continuamente separados, no hay manera de que coincidan?
por lo menos en España. Perdón, tenía el micrófono parado. He de decir que en mi país, en Argentina, se padece de un problema similar. A mí me parece que es definitivo, y se ha dicho a lo largo de nuestra conversación, que se cree un espacio para partir de compartir la información. Es decir, ese observatorio al cual se hizo referencia es fundamental. Es un observatorio que tiene que estar nutrido por la participación del sector privado, de las empresas y de las universidades y de todas las entidades que son capaces de producir, de satisfacer esa demanda que hoy está insatisfecha. Entonces, me parece que esa es la primera cosa que habría que lograr, tener ese vínculo establecido que aparte genere después una decisión más prescriptiva de los cambios que deben introducirse en el modelo educativo, y son cambios que obviamente apuntan a los distintos niveles. Yo he hablado esencialmente de las universidades, pero me parece, y bien se dijo, hay otros elementos que hay que tener en cuenta, como por ejemplo la educación dual. Pero todo esto tiene que partir de generar un espacio, y lo del observatorio me parece que lo representa, un espacio en el cual se compartan las perspectivas de la oferta y la demanda de manera clara, y que eso termine produciendo acciones y políticas que hagan que esa oferta y esa demanda achiquen en su diferencia de manera significativa. Yo creo que eso haría una enorme diferencia y permitiría acercar las posiciones y las perspectivas de los dos lados. Peiro. Sí, vamos a ver, yo creo que se ha de intervenir a distintos planos. Se ha de intervenir en el cambio de componentes estructurales y de recursos y de políticas, y también de la gobernanza de los distintos sistemas y centros educativos como las universidades. Pero yo, desde mi sesgo como psicólogo, voy a enfatizar el cambio de modelo mental y de comportamientos que se espera de los actores, de los principales actores. Por ejemplo, es fundamental que haya más presencia de los estudiantes en las empresas, que haya internships, que haya practicums, porque allí, si de verdad lo hacemos bien, es donde se va a practicar, a aprender y a confrontar lo que se está viviendo y lo que se está necesitando. Y un elemento muy importante, ese es un observatorio fundamental. Hay que pedirles a los propios estudiantes que hacia el final hagan una entrevista con su supervisor inmediato o con el responsable de recursos humanos o con quien sea, para que le diga que han visto que es un elemento potencial y que han visto que haría falta en gente como ellos para las próximas oportunidades. Eso es un elemento fundamental. Segundo elemento fundamental, para cambiar el modelo mental hay que ver más cosas, y eso implica movilidad, si puede ser internacional. Ahora la digitalización está permitiendo incluso movilidad virtual internacional. Hay experiencias interesantes que ayudan a confrontarse con otros modelos y con otros estudiantes. El tercero, es fundamental, si estamos formando para un cierto ámbito profesional, que quienes formemos tengamos claro el modelo de competencias. El término competencia se ha puesto de moda, está en todos los guías y en todos los planes educativos, pero lo que no se ve muy claro es la estructura y la lógica de las competencias profesionales que van a ser necesarias para el ejercicio de la profesión. Y si no lo tenemos claro nosotros, no lo podemos transmitir con claridad a los estudiantes. Un elemento que yo veo que es fundamental es promover la reflexividad. El estudiante tiene que saber qué aprende, pero con una visión global. Cómo lo aprende y, sobre todo, por qué lo aprende. Y después, donde está la prueba del algodón, es que se lo ha de saber contar a su empleador o lo ha de saber verbalizar cuando convenga a sus clientes si es un emprendedor. Otro elemento fundamental, la importancia de que aprendan no solo ideas y conocimientos, sino a hacer. Y eso implica diseño innovador de intervenciones, que aborden especialmente los universitarios. Hay que entrenarles en intervenciones, hay que entrenarles en el diseño de nuevas intervenciones. Y por último, creo que es una experiencia muy interesante el aprender con gente de otras culturas.
Y siempre que se pueda, nuestros sistemas educativos y en especial nuestras universidades deberían tener programas internacionales, pero no para después achatar esas diferencias culturales y esa diversidad, sino para tomarla como riqueza y aprovecharla en el proceso educativo. Uno de los elementos que yo veo que son claves, curiosamente, en este aprendizaje de competencias culturales y de distintos enfoques en distintos países sobre las mismas problemáticas, en especial en temas de recursos humanos, que son los que yo me ocupo, pues uno de los elementos muy interesantes es aprender a trabajar con otros que no tienen como inglés, la formación es en inglés, pero no tienen el inglés como lengua nativa. Eso parece simplemente una molestia y una incomodidad, pues es una gran fuente de aprendizaje de la gestión y de competencias transculturales. Yo creo que hemos de cambiar ese mindset, ese modelo mental y esos comportamientos. Y ello nos puede ayudar en de verdad transformar, arremangándonos, como decía Paco Pérez, para transformar la educación. Gracias, José Mari. Fernando, ¿qué más cosas de las que ya antes has comentado necesitamos para que esos dos círculos al menos se rocen alguna vez? Sí, bueno, como vamos un poco tarde, voy a ser muy breve. Quería centrarme en dos aspectos. Bueno, primero una previa, ¿no? Yo creo que hemos mejorado mucho, o sea, vamos a ser un poquito justos. O sea, cuando yo empecé en estos temas, hace 20 años, cuando era rector, el mundo de la empresa y el mundo de la universidad sí que eran dos mundos radicalmente diferentes. Aquí se ha avanzado mucho en los últimos años en acercar a esos dos mundos. Queda mucho por recorrer, pero se han hecho alguna cosa bien y estamos trabajando bien. Dicho eso, quería hablar de dos temas. Una parte, digamos, de reforma institucional y otra más cultural en la línea que decía José María. En la parte institucional, yo insisto en la competencia. O sea, yo creo que lo que adolece el sistema universitario español, y voy a decir una herejía voluntaria, es en pensar como un sistema universitario. Y esto es un error, y esto paraliza la competencia. Esta idea de que podemos planificar las carreras, planificar la oferta, planificar el futuro de nuestros... No, mire usted, deja a la gente que innove, que pruebe, que testee, que innove, que compita, ¿eh? Y facilite usted la movilidad. O sea, permita que la gente pueda moverse de un sitio a otro eligiendo aquella carrera que más le gusta, aquella especialización que se da en tal sitio. Y yo siempre digo que la gran reforma pendiente en España era las becas de movilidad. O sea, la matrícula es muy barata, lo que es carísimo es estudiar de tu municipio, porque la vivienda o la residencia en otro sitio, ¿no? Y es un sistema un poco absurdo. Los estudiantes, la familia española se gasta mucho más cuando tiene sus hijos en la universidad en alojamiento que en educación, que en formación, lo cual ya de por sí demuestra un poco las prioridades mentales un poquito equivocadas del sistema educativo español, ¿no? Yo creo que este es un tema que hay que pensar. Hay competencia en el sistema, fundamentalmente, porque en los otros es más difícil, y esa competencia tiene que venir acompañada de políticas de financiación que lo permitan, ¿no? Punto 2, completamente de acuerdo con todo lo que se ha dicho de la formación dual. O sea, todo lo que te demuestra, todo lo que sabemos de la formación dual, es que solo es útil si está claramente vinculado a la empresa y se hace en la empresa. Y más, obviamente, en temas de formación profesional. Pero eso también es que es la intermediación sindical y patronal que ha tenido el mundo de la formación profesional hasta ahora. Yo creo que esta es una gran área de reforma de la que nadie quiere hablar, porque es como el elefante en la habitación, pero somos capaces de desindicalizar y despatronalizar la formación profesional española. Tenemos una asignatura pendiente. Y el último punto, y acabo, en el tema institucional, me ha gustado una cosa que ha dicho José María del cambio cultural. Yo creo que uno de los temas fundamentales, tenemos que acostumbrar a la gente. El exceso de sobrecualificación, la sobrecualificación en España tiene mucho que ver con la mentalidad del padre, y ahora hablo yo como padre, de que nuestros hijos hagan carreras muy largas, muy académicas, y luego resulta que se van a trabajar después de 6 años de carreras complicadísimas y súper intensivas y muy formativas, y oye, las mejores universidades, y con gran esfuerzo por su parte, y resulta que se encuentran a un chaval que ha estado 3 años estudiando en Inglaterra o en Holanda o en Alemania y que ocupa el mismo puesto de trabajo que él. Es decir, tenemos que empezar a pensar esa formación, sea Zabal lo lanza joven al mercado y deja en prácticas y ahí aprende mucho más que en 2 años más de formación reglada en la universidad. Y esto sí que es un cambio cultural. Hay que acostumbrar a la gente de que educación no es un camino, que hay que años ir a trabajar para ver todo lo que he aprendido, para qué sirve y cómo lo puedo aplicar, y luego darme cuenta de mis carencias, de mis desconocimientos, de mi ignorancia, y volver a aprender
en cosas que tal. Este proceso de ida y vuelta implica un cambio cultural fundamental, porque en España tradicionalmente la mentalidad es estudia mucho, busca tu puesto de trabajo de por vida, sácate tu oposición, que tú decías antes, José Antonio, hazte funcionario y olvídate para el resto de tu vida, ¿no? Este es el cambio cultural fundamental que hay que empezar a la gente a aprender permanentemente, ida y vuelta al mercado de trabajo y al mercado educativo, y sabiendo que tiene que asumir el concepto de empleabilidad, que tiene que asumir, tenemos que introducir el riesgo en la ecuación. Y lo dejo aquí. Gracias, Fernando. Paco. Bueno, pues yo por subrayar una solución, yo diría que es colocar la empleabilidad en un lugar destacado entre las prioridades del sistema educativo. En esto hemos avanzado, como decía hace un momento Fernando, hemos avanzado, porque antes esto que yo acabo de decir era considerado anatema por los formadores. Y ahora hay muchos formadores y muchas instituciones, universidades y centros de secundaria que le prestan una atención importante. Hicimos hace unos años, José María y yo, un trabajo conjuntamente en el que justamente él analizó hasta qué punto las universidades tenían desarrollados servicios que tenían que ver con la empleabilidad, y el panorama era muy rico, ¿no? Pero tiene que calar, tiene que calar. ¿Y por qué? Es verdad, él lo ha advertido antes, que la educación es algo más que la inversión en capital humano, que sería desde una perspectiva económica, es más cosas, desde luego. Pero desde la perspectiva social, cuando la formación no desemboca en oportunidades de empleo, se convierte en la mayor fuente de desigualdad, y este país lo tiene bien probado. Cuando aumenta el desempleo, en particular en los periodos de crisis, es cuando más aumenta la desigualdad. Y sabemos además que eso incide sobre los que tienen posiciones formativas y sociales más débiles. Por tanto, yo creo que prestar una atención decisiva a la empleabilidad es una forma de hacer política social. Seguramente es la forma más potente de hacer política social. Entonces, hay que tener claro que no hay un conflicto de objetivos, al contrario, que hay sinergias entre los dos objetivos, entre los objetivos sociales de la igualdad de oportunidades y los objetivos económicos de aprovechamiento de los recursos por la vía de la empleabilidad. Y, claro, para eso es muy importante que los formadores sepan cómo hacerlo. Ahí se decía también hace un momento, ¿no? Que es decisivo que sepamos, ¿no? Cómo abordar el problema. Y por último, para terminar, yo creo que el segundo gran instrumento para abordar el problema es revisar en profundidad la intensidad con la que se hace formación continua y los contenidos de la formación continua. ¿Por qué? Porque todas las exigencias de reciclaje profesional y de recalificación para adaptarse a las nuevas circunstancias tecnológicas o del cambio en el tejido productivo, pues van a colocar en una posición muy diferente a los que tengan la oportunidad de reforzar su formación para que sea más fácil esa transformación que a los que no la tengan, ¿no? Y como antes he dicho con esos datos sobre las diferencias entre colectivos, aquí de nuevo hay unas asimetrías que colocan en posiciones muy diferentes a distintos grupos sociales, ¿no? Y el abandono en el desempleo y en la falta de formación para tener nuevas oportunidades laborales, en el que están una parte importante de los jóvenes menos cualificados de este país, va a tener unas consecuencias, ya las está teniendo, muy peligrosas para la estabilidad del mismo. Gracias, Paco. Santiago, vuelves a ser el último y seguramente pues casi todo lo que habías pensado se ha dicho ya, pero bueno, sí, adelante. Bueno, yo sí que quería, como propuesta, una que está encima de la mesa desde hace mucho tiempo, en el ámbito universitario. La formación profesional hemos hecho algo. Se hizo algo hace unos años, por tanto, en el 2012, y bueno, ha funcionado. Por lo que hemos visto, algo ha funcionado.
En la universidad, pues lógicamente hay que hacer todo lo posible porque no seamos los profesores los que decidimos lo que hay que dar. Es decir, que sea a través de los mecanismos que tenemos ya en la universidad, como es el consejo social, pero un consejo social verdadero, que realmente dé forma. Es decir, ¿no? Que no sea solamente pues, o no tenga un papel ejecutivo relevante, ¿no? Es decir, con eso no quiero decir que importemos el sistema de Harvard, ¿no? Que tiene su consejo y tal, no estoy diciendo eso, pero que desde luego en las universidades españolas, en buena parte, sí, se imparte, valga un poco la cacofonía, pues muchas de las cosas que los profesores queremos que se impartan, porque nos hemos especializado en eso. Es decir, claro, si queremos que realmente la universidad se acerque a lo que necesita el mercado y la sociedad, lógicamente el proceso de formación de las titulaciones, de las asignaturas, de los currículos, tiene que ser distinto. Y en este momento es puramente endogámico. Y eso supondría una reforma de la universidad desde arriba abajo, porque, claro, es que la misma manera de elección del rector, quién debe ser el rector o rectora, todo ese tipo de cosas, y vas cambiando hasta que llega, lógicamente, a lo que es lo más importante, y es que se enseña y que se investiga, que ahí sí que el perfil de cada uno pues puede decir, pero bueno, que haya también una serie de incentivos, una serie de prioridades, ¿no? Si eso no se hace, que ya podemos darle vueltas y vueltas, que lo que seguiremos haciendo, que tengamos ANECAs, tengamos agencias que nos vigilan, que intentan de alguna manera garantizar un nivel mínimo, una calidad mínima, vale, todo eso sí, pero no sirve para adecuar lo que se enseña, lo que se imparte a lo que necesita la sociedad. Como os habéis imaginado, nos hemos pasado de tiempo, bueno, nos pasa siempre, o sea que como somos unos indisciplinados, pues hoy no vamos a ser menos. Yo quería pedirle a José María, para terminar, ya que le tenemos hoy como invitado, desde el punto de vista de su disciplina, de la psicología social o psicología laboral o psicología del trabajo, no sé cómo la llamáis en concreto, pues que terminaras diciéndonos si tenemos futuro o no tenemos. Bueno, pues yo creo que tenemos futuro, yo también soy optimista, pero creo que el futuro pasa por encontrar, digamos, que el trabajo siga teniendo y tenga cada vez más significado para las personas, respete las motivaciones y las necesidades de las personas y busque una mayor equidad, una mayor inclusión y un mayor respeto a la diversidad, para que el trabajo no sea solo generación de riqueza, sino sea construcción y desarrollo de personas en una sociedad libre y en una sociedad que avanza hacia el futuro con inclusión y sin dejar a nadie por el camino. Muchísimas gracias. A ver si es verdad que todo eso se cumple y que todas esas ideas que habéis aportado a lo largo del debate, aunque sean una pequeña parte, se vayan poniendo en práctica, porque yo creo que lo necesitamos, porque las cosas van demasiado deprisa como para dormirse en los laureles. Susana, muchas gracias. Fernando, muchas gracias. Paco, muchas gracias. Santiago, muchas gracias. Y por supuesto, José María Peiró, muchísimas gracias por tu aportación. Nos veremos dentro de aproximadamente un mes en un nuevo debate de Foro Futuro. Muy buenos días a todos.